a todos los lectores de la revista Vea. Mi nombre es Daniela Abad, soy directora de las películas Carta a una sombra y Smiling Lombana, que se va a presentar este domingo 22 de noviembre a las 10 de la noche por Caracol Televisión. Hola, soy Miguel Salazar. Un saludo para todos los lectores y los seguidores de la revista Vea y los invito a ver The Smiling Lombana, una gran película sobre un secreto familiar. Esta es mi segunda película, mi segundo largometraje documental. El primero lo codirigí junto a Miguel Salazar y en este Miguel es productor y yo lo dirijo. De alguna manera es una película que tiene alguna relación con la anterior, en el sentido que Carta a una sombra hablaba un poco de mi abuelo Héctor Abad Gómez, y Smiling Lombana habla de mi abuelo materno, no paterno, materno, Tito Lombana, que fue un abuelo, digamos, para mí desconocido, un hombre mucho menos público que Héctor Abad Gómez, y que de alguna manera representa como ese otro lado de la historia, como ese otro lado, como ese otro bando de la historia de Colombia, de la misma época de la historia de Colombia. Para mí estas dos películas pueden ser vistas un poco como un díptico de cierto momento de la historia de Colombia. Creo que de alguna forma son dos películas que dialogan entre sí. Y Smiling Lombana es la película de Tito Lombana, de un artista que fue prometedor, digamos, en los años 40 y 50. Fue el artista, el escultor de los zapatos viejos de Cartagena, que muchos conocerán. Se casó con una italiana, mi abuela. Él venía de una familia muy humilde y mi abuela de una familia mucho más acomodada, digamos, de la burguesía florentina, italiana. Y vuelven a Colombia y en los años 70, él sin ninguna necesidad aparente, digamos, cambia como el rumbo de su carrera. Como creo que cambió, un poco dejándose llevar por el cambio de rumbo de un país como Colombia, y de ese inicio, digamos, de esos que son los inicios del narcotráfico en Colombia, de lo que será, digamos, el narcotráfico en Colombia en los años 80 y 90. Sin embargo, yo diría que esta no es una película más sobre el narcotráfico en Colombia, es más bien una película que intenta reflexionar qué nos hizo llegar hasta ahí, y intenta mostrar cómo hemos siempre, digamos, hablado de los grandes hombres de la mafia, de los grandes capos de la mafia, pero no nos hemos hecho responsables como sociedad de nuestras violencias, de nuestros conflictos. Yo creo que de alguna manera nosotros siempre nos hemos considerado, o la gran mayoría nos hemos considerado víctimas del conflicto, pero no hemos visto que somos también de alguna forma victimarios, que de alguna manera también tenemos responsabilidades sobre ese conflicto. Y lo que trata de Smiling Lombana es abordando, digamos, la historia de un hombre e intentar reflejar cómo un país entero, en el fondo, cayó en esta vorágine, en ese tipo en cierto tipo de pensamiento que se ve reflejado también en cierto tipo de estéticas, de maneras de hablar, de maneras de vestirse, de maneras de ser, y de alguna forma eso le devuelve la mirada al público y les pregunta, bueno, hasta qué punto ustedes también hicieron parte o hacen parte de este mundo y son responsables del país en el que vivimos hoy. A ver, yo creo que esta es una historia familiar, entonces escudriñar de alguna manera en eso, en los secretos familiares es incómodo, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que esta película fue difícil hacer que muchas personas hablaran, porque hay una ruptura que se generó por el comportamiento del protagonista y creo que ese fue uno de los grandes retos. Creo que el otro grande reto fue encontrar de alguna manera, y que fue una puerta gigante que se abrió, fue encontrar el archivo judicial de Tito en los Estados Unidos. Empezamos con una búsqueda en la Biblioteca Pública de Nueva York un día, y eso nos dio un número, y ese número nos llevó al archivo judicial en Nueva York, y ahí se abrió realmente pues un expediente
gigantesco de más de 1.500 páginas que tocó buscar, pues, digamos, de archivo en archivo en los Estados Unidos, pero que realmente nos dio luces a la historia de Tito, a la historia secreta, a aquello que había tenido oculto durante tantos años. Entonces creo que fue fascinante y creo que es también lo que cuenta la película, sobre un poco una película como de detectives en que se está investigando y aparecen nuevas piezas y la historia se va volviendo cada vez más compleja, este secreto pues, que tiene este señor. Y eso nos llevó pues a encontrar a los abogados que defendieron a Tito de un caso que lo acusan en los Estados Unidos, los abogados de Nueva York, en Phoenix, Arizona. Fue un trabajo, digamos, apasionante también de seguirle los pasos. Bueno, para mí fue un trabajo muy, muy bonito, muy interesante, muy doloroso a veces, en el sentido que mi familia no quería que yo contara esta historia, era una historia totalmente tabú dentro de mi familia nunca se hablaba de Tito Lombana, tanto que a nosotros, yo tengo un hermano, a mi hermano y a mí nunca nos lo presentaron, solo lo vimos un día, como tú mencionas, que ya él estaba próximo a morir y nos llevaron a conocerlo en su lecho de muerte. Fue la única vez que yo lo vi, y la única vez que lo vi al final de la tarde, después de haber pasado la tarde con él, él nos entregó a mi hermano y a mí acá un sobre que contenía unos dólares, y en ese momento, digamos, para mí no significó mucho más que eso, que el dinero, que yo que tenía 12 años en ese momento estaba recibiendo algo que para mí era mucho dinero, que en realidad no era mucho. Pero analizando eso después con unos ojos más de adulta, me di cuenta que esa situación había sido muy rara y empecé a investigar sobre él, empecé a preguntar, digamos, a ser un poco insolente de alguna manera con mi familia y a obligar a mi mamá y a mi abuela y a mi tía a contarme esa historia que nunca nos habían contado, e intentar cavar un poco más a fondo, digamos, a intentar preguntarse y hablar de lo que no se debe supuestamente hablar, de lo que supuestamente no se puede hablar. Para mí ese es un punto muy importante de la película. Creo que es importante eso, que en Colombia empecemos a hablar de lo que de lo que supuestamente no se puede hablar. Creo que somos un país que vive mucho detrás de esa doble moral. Y creo que es el momento para empezar a hablar de eso, que pronto de ahí precisamente viene un cambio de ese nuevo diálogo, de nuevas preguntas y de nuevas formas de ver las cosas. Que Smiling Loman haya sido la película de apertura del Festival Cine Cartagena en el 2018 fue un gran honor, un gran homenaje, precisamente eso, a un cine que indaga en las historias contemporáneas de Colombia, en los secretos, en una nueva también voz, en una narración de gente joven. De Daniela Abad es una mujer directora joven que tiene una mirada diferente también y una perspectiva diferente sobre los problemas del país y una mirada fresca sobre quiénes somos como sociedad. Creo que fue un homenaje también a eso, un cine con una mirada honesta, a otra manera de narrar, a esa búsqueda también personal de la identidad. Y sin duda también es un homenaje a Cartagena, el haber podido estrenar la película allá, pues porque Tito fue originario de cerca a Cartagena, vivió allá sus años formativos como artista, y son ni más ni menos que los zapatos viejos de Cartagena. Se habla también de la India Catalina, de otras esculturas que son hitos de alguna manera en Cartagena. Fue un gran homenaje, es nuestra fiesta del cine, el Festival Cine de Cartagena, y pues poder compartir esa historia ante miles de personas pues fue realmente muy, muy emocionante. Después la película tuvo un gran recorrido por festivales y terminó, por ejemplo, también ganándose el premio del público en el Festival de Cine Latino en Toulouse, Francia. Pero sin duda pues es una película que tiene alma caribeña como la tenía Tito. Pues
Pues un poco esos que he venido diciendo, digamos que me hizo preguntarme mucho por el país en el que vivimos, me hizo preguntarme mucho también sobre los seres humanos y sobre lo contradictorios que somos los seres humanos. Tito Lombana es un personaje, lo van a ver absolutamente, digamos, seductor, encantador, bello, era muy bonito, era muy atlético, era un dandy, tenía un carro antiguo convertible, un MG, le gustaba pasearse desnudo por su casa, hacía unos cócteles muy famosos entre sus amigos y al mismo tiempo era un hombre que escondía algo detrás de esa sonrisa, por eso la película se llama The Smiling Lombana, que quiere decir la sonrisa de Lombana, y está en inglés por una razón muy precisa, pues, que después se descubre en la película. Y está en inglés también porque creo que somos una sociedad en donde en esa época precisamente hubo un boom norteamericano que nos influyó mucho y que influyó mucho en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de consumir, de comprar, en nuestro estilo de vida. Y eso me hizo pensar en la película. Pensé mucho en eso y bueno, también aprendí cosas muy técnicas del cine, aprendí a ver otras maneras de hacer documental, aprendí a ver otras maneras de ver la música en el cine, de ver el sonido en el cine, aprendí también cosas, digamos, más técnicas del cine. Invito a todos los lectores de la revista Vea para que vean este domingo 22 de noviembre a las 10 de la noche de Smiling Lombana en Caracol Televisión. Los invito a todos los lectores de la revista Vea a ver este gran documental, esta gran película el próximo domingo por Caracol Televisión a las 10:30 de la noche de Smiling Lombana. Es una historia con la que seguro muchos se van a identificar sobre el secreto familiar, aquello que no contamos. La historia fascinante, la vida fascinante de un hombre cuya ambición de alguna manera lo llevó a destruirse a sí mismo y a destruir a su familia. Una historia a la colombiana, también de los orígenes del narcotráfico, de las heridas profundas que genera la ambición en los seres humanos y también de cómo el cine y el contar historias nos ayuda a sanar y avanzar como sociedad. Los invito a ver esta gran película que además tiene un archivo preciosísimo sobre la Colombia de los 60, 70 y también la Europa de la Dolce Vita. Los invito a ver The Smiling Lombana este domingo por Caracol Televisión.